Muy buenos días. Primero, agradecer la posibilidad de estar aquí a las autoridades de la cumbre, a los organizadores, la posibilidad de poder experimentar y contribuir con experiencias diferentes y sobre todo llevarnos cada uno las experiencias de otros lugares, porque estamos hablando de algo que tiene que ver nada más y nada menos que con la vida. Así que nosotros vamos a exponer sobre las experiencias de nuestra ciudad, Resistencia, la capital del Chaco, Resistencia, ciudad y agua como políticas de Estado. Resistencia es la capital de la provincia del Chaco. En su área metropolitana residen 500.000 habitantes. Junto con la ciudad de Corrientes, que está ubicada a 20 kilómetros de Resistencia, forman un núcleo urbano de 1 millón de personas. Resistencia es una ciudad joven que tiene una intensa actividad cultural, un verdadero museo a cielo abierto con 583 esculturas que están emplazadas en las veredas, en espacios verdes, en espacios públicos, que la llevó a ser declarada Capital Nacional de las Esculturas. Fue poblada en 1878 por inmigrantes italianos a la vera del río Negro, a 15 kilómetros del río Paraná. Esta ubicación marcó la estrecha relación entre la ciudad y el agua, ya que Resistencia se ubica en el valle de inundación de los ríos Negro y Paraná y un conjunto de 29 lagunas que están vinculadas. Su zona rural se caracteriza además por ser una de las reservas mundiales de agua dulce, declarado sitio Ramsar por sus humedales. La ciudad y el agua. Esta relación de convivencia tuvo sus conflictos debido a las periódicas inundaciones que soportó la ciudad de Resistencia. Hechos naturales recurrentes que generaban importantes pérdidas económicas y graves situaciones sociales y ambientales. Pero la convivencia con el agua también tenía sus momentos buenos, ya que gran parte de la vida social se desarrollaba a sus orillas, una identidad que se fue perdiendo paulatinamente y hoy estamos recuperando. El agua como problema. Las periódicas inundaciones marcaron a la ciudad. Las más graves se dieron en los años 1905, 1966, 1985 y 86, en 1992 y en 1998. Pero la máxima emergencia del siglo XX se dio en el año 1982 y 83 por una creciente histórica del río Paraná que duró 11 meses. Las consecuencias de esta inundación se agravaron muchísimo más por la rotura del dique regulador, lo que llevó a construir un sistema de defensas provisorias a la vera del río Negro. A partir de esta memoria colectiva de la relación entre ciudad y agua, Resistencia asumió la necesidad de establecer políticas de Estado para la protección contra situaciones climáticas naturales. Y ese fue el punto de partida para el sistema de defensas definitivas de Gran Resistencia. Desde entonces, los gobiernos provinciales y municipales que se sucedieron, más allá de su color político, asumieron esto como una política de Estado. Las defensas definitivas. En 1997 se iniciaron los proyectos para el sistema de defensa definitivas que protege el área metropolitana. Comprende una serie de medidas estructurales y no estructurales que convierten a Resistencia en una verdadera ciudad amurallada. Las medidas estructurales. Ahí vemos. Comprenden los terraplenes de defensa,
las obras reguladoras del Río Negro y un sistema de bombeo que desagota el agua en caso de intensas precipitaciones dentro del recinto defendido. El terraplén de defensa, que ahí vemos, está construido de manera de soportar inundaciones frecuentes y va desde la ruta 11 hasta la localidad de Puerto Vilelas. El sistema incluye 2 diques reguladores. En la desembocadura del Río Negro, previniendo el ingreso del río Paraná, y en la Laguna Blanca, que protege el ingreso de lluvias en la cuenca del Río Negro, desviando al Río Negro y así poniendo en funcionamiento la operación de este río, manteniéndolos a cota determinada para que se compensen con esta ciudad que es Resistencia, un sitio vulnerable. Todo esto se complementa con un sistema metropolitano de bombeo que está compuesto por un equipo en Barranqueras con una capacidad de desagote de 70 metros cúbicos por segundo. 14 estaciones de bombeo en distintos barrios de gran resistencia que desagotan 60 metros cúbicos por segundo en su conjunto. El lago compensador en la zona sur y una bomba en Puerto Vilelas que aportan otros 17 metros cúbicos por segundo. Esas son las medidas estructurales. Ahora, las medidas no estructurales. El sistema de defensa incorpora una serie de programas. Una es la reglamentación que limita el uso del suelo con riesgo de inundación y tiene en cuenta los criterios de recurrencia de las inundaciones y además las cotas del terreno natural. De esta manera se determinan los sectores que se encuentran por debajo de la línea de ribera o ríos o lagunas, son zonas prohibidas que están marcadas en rojo en el plano. Y se establecen zonas de restricción severa o parcial marcadas en verde y zonas de advertencia que son las que están marcadas en marrón. Además, la municipalidad reguló los niveles de impermeabilización del suelo urbano con nuevas herramientas tendientes a lograr el impacto hidrológico cero. Esta normativa es el factor de impermeabilización del suelo, FIS-FID, que indica las relaciones entre la superficie absorbente de la parcela y la superficie construida. En los casos que no se cumplan con estos indicadores, las nuevas construcciones deben contemplar mecanismos retardadores del efecto producido hacia el agua. Estas acciones son acompañadas por el mantenimiento permanente de 29 lagunas metropolitanas, de canales, de reservorios. También con respecto a la prevención, la municipalidad cuenta con un comité de emergencia municipal que se pone en marcha ante situaciones de alerta meteorológico y que tienen que prevenir determinados escenarios y que tienen que ver justamente con situaciones de contingencia, que es de siempre, de emergencias y de catástrofe. El agua como recurso. En la última década establecimos políticas de Estado para consolidar el contacto con el río y la naturaleza, un cambio de paradigma que nos permitió convertir el problema en oportunidad. Construimos así el Paseo Costanero de Resistencia, que es una obra emblemática que marca un antes y un después en la relación entre la ciudad, la comunidad y el agua. Un espacio también de expresiones culturales y recreativas que está conformado por un complejo Domo del Centenario, Parque 2 de Febrero, cultural y turístico, que es el escenario de nuestro mayor hito cultural, que es la Bienal de las Esculturas. Además, en esta década recuperamos más de 20 hectáreas de espacio público urbano. Por ejemplo, la Laguna Argüello, que ahí vemos que es un espacio de encuentro y de recreación. La nueva ciudad. Las defensas definitivas de la zona norte
integraron al recinto defendido 3.000 hectáreas en terrenos altos y en condiciones de ser urbanizado. Desde el Plan de Desarrollo Estratégico de Resistencia, elaboramos el Máster Plan Urbano Ambiental Zona Norte, que contempla un área industrial, un amplio sector para uso residencial y una gran reserva, parque ambiental a la vera del Río Negro. Actualmente existen 3 nuevos proyectos que se enmarcan también en este esquema y que tienen que ver con el Río Negro. Tenemos un shopping mall, una inversión privada, el Parque de la Democracia y de la Juventud es una inversión pública-privada que tienen que ver con el Río Negro y además la costanera norte del Río Negro, que cuentan con 3 sectores. Uno cercano al acceso norte por Avenida Sarmiento, con espacios recreativos. El segundo, con conexiones viales entre Resistencia y Corrientes. Y el tercero, recupera un sector histórico de la ciudad. Sin duda, la vida es constante aprendizaje frente a los desafíos que a diario debemos encarar. Ayer, el avance impiadoso de las aguas nos obligó a implementar todas las estrategias posibles para contrarrestar las terribles consecuencias. Esto nos llevó a darle durante mucho tiempo la espalda al río. Hoy aprendimos a convivir respetándonos. Las debilidades del ayer se convirtieron en fortalezas. Indudablemente, este cambio de paradigma se apoyó en una visión diferente, en la planificación estratégica y en las políticas a largo plazo.